Seguimos en la brecha para ver con estos tambores que hemos empezado, pocos, pero estamos en el camino del conocimiento para vivir la Pascua del Señor, la Pascua de la Resurrección. Los mejores momentos, estos 50 días, para ver el testimonio de Jesús como resucitado, y también a través de los hechos de los apóstoles, que aquí no comentamos, pero que están ahí para ver lo que eran la vida de nuestros hermanos en las primeras comunidades. Es 9 de mayo, martes, del año 2017, del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Es Juan el que sigue hablándonos en el mismo capítulo desde el 22 al 30. Dice así el texto: en aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, de las mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. En primer lugar, vemos como el redactor recrea en su nueva escena la controversia que recorre todo el cuarto evangélico acerca de la identidad de Jesús, acerca de su persona. En la versión del autor, Jesús vuelve a apelar a las obras y al Padre como fuente de su propia autoridad, para terminar expresando una afirmación cumbre de este evangelio: el Padre y yo somos uno. El redactor parece dividir a la humanidad entre quienes son ovejas y las que no son, para concluir que solo los primeros son capaces de creer. Y así han hecho también todos los grupos religiosos en sus inicios, en un dualismo que resulta característico en quienes se creen en posesión de la verdad. Sin embargo,
al abandonar aquella lectura mítica y proselitista que decíamos el otro día, las mismas palabras adquieren una profundidad inédita. Ya no es la humanidad la que resulta dividida en dos grupos, nosotros y los de fuera, sino que la expresión mis ovejas, que por otra parte nos resulta absolutamente anacrónica, se refiere no a los individuos particulares, sino a aquella dimensión que se halla presente en todo ser humano y que constituye nuestra verdadera identidad. Tampoco es que nadie dé vida desde fuera. Todos somos vida y nadie puede arrebatarla. Todo queda patente si traducimos el término Padre por vida, y la vida y yo somos uno. Podría haber dicho Jesús, y podemos decir cada uno de nosotros. En esta afirmación se contiene el sentido de todas las palabras que leemos en la controversia evangélica a la que hacía alusión al inicio de este comentario. Pero no sirve de mucho asumirla como una creencia más. Requiere un proceso de conversión, de metanoia, cambiar la mente y el corazón, que traducían los griegos. Pasar del modelo mental de la razón, que nos hace creernos como individuos separados, al modelo no dual, desde el que nos reconocemos como la conciencia, una que ha tomado forma en personalidades concretas. Y esta parece ser la tarea de toda nuestra vida. Llegar a reconocernos en quien realmente somos. Somos plenitud. Probablemente las diferentes crisis que la vida nos pone delante no tendrían otro objetivo, salir del sueño que nos había identificado con nuestra personalidad y descubrir mucho más instante, mucho más interesante nuestra identidad que nuestra personalidad. Por eso la pregunta va por ahí. Distingo en mí la personalidad, lo que yo soy, mi obrar, mi pensar, mi hacer, de la identidad que soy y fue concebido. Ese es el caso y esa es la gran pregunta. Por eso vamos a pisar un poco de tierra que nos puede orientar para entender más plenamente este evangelio. Jesús, por lo que era y por lo que hacía, planteó con frecuencia esta pregunta que la gente hacía: ¿quién es este? O como en el evangelio de hoy, la pregunta sobre si él era o no era el Mesías esperado, y es lógico que todos hicieran tales preguntas, porque en Jesús veían a un hombre, pero al mismo tiempo aquel hombre hacía cosas
que un simple hombre no puede hacer. De aquí o de ahí, la curiosidad, la inquietud, el rechazo de unos y el entusiasmo de otros. Hay para todos los gustos. Jesús fue un personaje apasionadamente controvertido. Unos lo aceptaban y otros no. Normal. Cuando uno es íntegro, consecuente con lo que está diciendo y viviendo, porque tiene autoridad y es contagioso. Por eso la respuesta de Jesús ante tal situación fue apelar a sus obras, es decir, a lo que hacía. Porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que responde a nuestra coherencia. Jesús no aduce ni títulos, ni cargos, ni nombramientos, y menos aún dignidades. Jesús apela a su vida, o sea, a lo que vivía y a lo que hacía. Con lo que Jesús nos está diciendo unas cuantas cosas, entre muchas. Primero, que lo determinante en los hombres de la religión no es lo que dicen, lo que te he dicho antes, sino lo que hacen. Segundo, que la coherencia y la transparencia de la propia vida es lo que convence a la gente. Y tercero, porque las cosas de Dios no se demuestran con argumentos y razones, sino con ejemplos de vida al servicio de la dignidad y a la felicidad de las personas. Y cuarto, y de paso todo esto pone en evidencia los engaños que andan los hombres de iglesia cuando se creen que montando instituciones prodigiosas, levantando edificios notables, con eso van a educar a cristianos. A los humanos se les educa en la fe con ejemplos de vida, no con instituciones impresionantes. Eso sobra. Jesús hace tales obras porque estaba identificado con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús no habla aquí de la metafísica del ser, sino de la historia del acontecer. En los hechos y costumbres de Jesús se veía lo que Dios quiere y lo que a Dios le gusta. Lo que la gente ve, lo que se mete por los ojos, lo que palpa en la vida, los hechos y las palabras del obispo, del sacerdote. En esto está la clave de lo que es un buen y un mal pastor, que hablábamos el otro día. Por eso, ahí está el secreto de toda la historia del cristianismo. Sin ejemplo, no hay contagio. Sin coherencia, menos todavía, que es lo mismo. Bueno, hermanos, hoy tenemos una tarea que recorrer, una tarea que verdaderamente debe ser nuestro camino. No dejemos de preguntarnos
distingo en mi personalidad y lo que es identidad, ahí está el quid de la cuestión. Pasemos a Francisco. Algunas perspectivas pastorales. El diálogo del camino sinodal llevaron a plantear la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales, que procuraré recoger ahora de manera general. Serían las distintas comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces que tengan en cuenta tanto la enseñanza de la Iglesia como las necesidades de los desafíos locales. Sin pretender presentar aquí una pastoral de la familia, quiero determinarme solo a recoger algunos grandes desafíos pastorales de nuestro mundo actual. Primer tema: anunciar el Evangelio de la familia de hoy, que no es la familia de antes y no es la futura, porque todos estamos en cambio. Y saber y tener en cuenta siempre que la velocidad del cambio en las cosas de este mundo actual, lo que antes tardaba 10 años en cambiar, porque tenía que cambiar, hoy en un año menos, todo cambiado. Hay que cambiar los sistemas y la manera de ver cómo piensan los hombres. En definitiva, ver y estar al loro, que dicen ahora, que es los signos de los tiempos, que habló ya el concilio muy sabiamente, para que la Iglesia, tú y yo, no nos desviemos y no sepamos lo que tenemos que hacer, porque si no vemos lo que pasa alrededor nuestro, no estamos haciendo caso de los signos de los tiempos que nos están hablando. Los padres sinodales insistieron que las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias e iglesias domésticas. Por ello, remarcaron que se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, del Evangelio Gaudium. A la luz de la parábola del sembrador, nuestra tarea es cooperar en la siembra. Los demás es obra de Dios. Tampoco hay que olvidar que la Iglesia predica sobre la familia es signo de contradicción. Pero los matrimonios agradecen que los pastores le ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión y su deseo es acompañarla a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir de mejor manera y superar las dificultades que se encuentran en su camino. Y no basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere, sobre todo,
un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a la familia, que la oriente en ese sentido. Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de la persona. La pastoral familiar debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a la perspectiva más profunda de la persona humana, a su dignidad, a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se trata solemnemente de presentar una normativa, sino de proponer valores respondiendo a las necesidades en constantes de hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores. También se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con frecuencia los condicionamientos culturales, sociales y políticos y económicos, como el espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, que impide una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia. Para ello hay que entablar un diálogo y una cooperación con las estructuras sociales, así como alentar y sostener a los laicos que se comprometen como cristianos en el ámbito cultural y sociopolítico. La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece las parroquias, que es una familia de familias donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales. En la respuesta a las consultas enviadas a todo el mundo, se han destacado a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de la familia. En este sentido también puede ser útil la experiencia larga tradicional de los sacerdotes casados. Los seminaristas deberán acceder a una formación interdisciplinaria más amplia sobre noviazgo y matrimonio, y no solo en cuanto a la doctrina. Además, la formación no siempre le permite desplegar su mundo psicoafectivo. Algunos llevan sobre sus vidas la experiencia de su propia familia herida, con ausencia de padres y con inestabilidad emocional. Habrá que garantizar durante la formación una maduración para que los futuros ministros poseen el equilibrio psíquico que su tarea le exige. Los vínculos familiares son fundamentales para fortalecer la santa autoestima de los seminaristas. Por eso es importante que las familias acompañen todo el proceso del seminario, del sacerdocio, ya que ayudan a fortalecerlo de un modo realista. En ese sentido, es saludable la combinación de algún tiempo de vida en el seminario con otro de vida en las parroquias, que permita tomar mayor contacto con la realidad concreta de las familias. En efecto, a lo largo de su vida pastoral, el sacerdote se encuentra sobre todo con familias. La presencia de los laicos y de las familias, en particular presencia femenina, con la formación sacerdotal, favorece el aprecio por la variedad, la complementariedad de las diversas vocaciones en la Iglesia.
vamos a quedarnos ahí. Bueno, vamos a seguir un poco, que ya llega el segundo tema. Las respuestas a las consultas también expresan su insistencia en la necesidad de formación de agentes laicos de pastoral familiar con ayuda de psicopedagogos, médicos de familia, médicos comunitarios, asistentes sociales, abogados de la minoría y familia, con apertura a recibir a los postes de la psicología, la sociología y la sexología e incluso el counseling. Los profesionales, en especial quien tiene la experiencia de acompañamiento, ayudan a encanar las propuestas pastorales en las situaciones reales y en las inquietudes concretas de la familia. Los caminos y los cursos de formación destinados especialmente a los agentes de pastoral podrán hacerles idóneos para inserir el mismo camino de preparación al matrimonio que la dinámica más amplia de la vida eclesial. Una buena participación pastoral es importante sobre todo a la vista de las situaciones particulares de emergencia derivadas de los casos de violencia doméstica y el abuso sexual. Todo esto de ninguna manera disminuye, sino que complementa el valor fundamental de la dirección espiritual, de los inestimables recursos espirituales de la Iglesia y de la reconciliación sacramental. Aquí terminamos y pensaremos otro día con este título: guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio, que son los novios. Bien, hermanos, pues aquí está, aquí dejamos esta reflexión del martes 9 de mayo para recordar siempre distinguir la personalidad y la identidad que somos cada uno. Un abrazo, un saludo de este humilde sacerdote que quiere ser fiel a la vocación a la que fue llamado. Adiós y que Dios nos bendiga.